Hola, bienvenidos al tutorial de cómo utilizar la herramienta pluma en Adobe Photoshop. Bueno, para empezar, iremos a la barra de herramientas donde está esta herramienta en particular, que es la que tiene la forma de pluma, la cual le hacen clic o presionan la tecla P según prefieran. Bueno, voy a empezar creando un punto y un camino para armar una figura. Empecemos haciendo un clic, después selecciono dónde va a ir el siguiente punto, hago clic nuevamente y selecciono otro punto más, haciendo clic, y así sucesivamente voy armando mi figura. Como verán, a medida que voy haciendo clic se va apareciendo una línea que va uniendo estos puntos. Bueno, esta línea es un camino y es esta línea la que me va a definir cuál va a ser la forma. Cuando una vez que finalice hago clic en el punto inicial y tengo creada mi figura. Como verán, esto no es una línea normal, sino que es simplemente un camino que le va a indicar al programa cómo puede llenarla y trabajar con ella. Bueno, tiene distintas opciones y una de esas es, por ejemplo, rellenar la línea. En este caso voy a decir que rellene mi línea con las configuraciones que tenga en el lápiz. Como verán, se rellenó con una línea negra y que tiene como grosor 2 píxeles, que es más o menos lo que tenía configurado en mi lápiz. Bueno, si van a la herramienta para modificar los puntos insertados, que se hace con la tecla A o con el icono de una flechita que está por ahí, que no lo mostré en este momento, pueden modificar cada uno de los puntos que hayan trazado. Simplemente hagan clic sobre él y sin soltarlo, muévanlo según su preferencia. Como podrán observar, el relleno que había hecho de la línea anterior no se está realizando. Esto es porque ese relleno es como que yo hubiera quedado plasmado en la capa de trabajo y no se une con el pad que yo acabo de crear, pad o caminos. Bueno, como verán, obviamente pueden modificar esto a gusto, y lo recomendable es que primero creen la figura y después realicen, bueno, el relleno del pad o el relleno mismo de la figura según prefieran. Bueno, yo voy a borrar todo este ejemplo que hice para mostrarle otra característica. Para ello seleccionamos nuevamente la pluma con la tecla P, en este caso inicio, y voy creando mi figura. Bueno, como verán, no he cerrado el pad como en la figura anterior, pero eso no impide que yo le pueda indicar que me rellene la figura con un color o que me rellene el contorno, como en este caso. Como podrán observar, aquí ya rellené con el contorno y no tuve necesariamente que cerrar el pad. Entonces directamente voy a borrar el pad, voy a borrar esto que acabo de crear y les voy a mostrar otra característica de la pluma. Bueno, para ello tenemos que seleccionar la pluma, ya saben, yendo al iconito o presionando la tecla P según corresponda. Y en este caso voy a iniciar una nueva figura. Hago un punto, otro punto distinto, aquí más o menos, y otro punto por aquí. Bueno, ahora como pueden ver, yo quisiera que haya un punto extra aquí para poder modificarlo. Simplemente me acerco al donde yo quiero que haya el punto, ven que aparece un símbolo más, y entonces hago un clic. Con esto ya acabo de insertar un punto. Este punto se me creó con dos puntos alados que se llaman pivot, pero que veremos después. Hago lo mismo con los distintos puntos que quiero agregar a la figura. Y por ejemplo, si ahora quisiera modificar, me voy a la herramienta de selección de vértices, que es esta que está acá, o como les dije, con la tecla A. Selecciono el punto, lo muevo, y como ven es un punto totalmente independiente que antes no estaba, y que bueno, lo agregamos como para modificar un poco la figura. Obviamente lo puedo modificar a voluntad, lo mismo que los otros puntos que acabo de crear, y como verán puedo crearlos, quiero decir, sí, modificarlos según mi parecer. Bueno, en este caso voy a formar como una especie de M o algo así, como para que vean que realmente se puede hacer esto. Bueno,
Entonces aquí, digamos que con la herramienta de selección puedo modificar cada uno de los puntos que acabo de crear. Bueno, pero ahora, ¿qué pasa si quisiéramos borrar uno de estos puntos porque no me sirve o algo? Si se fijan bien, cuando paso por uno de los puntos con la herramienta plumas, al lado de la herramienta hay un signo menos. Si hago clic, voy a indicarle que borre ese punto de referencia. Por ejemplo, ahí le hice clic y ¡pam!, lo borró. Entonces, ustedes con esta simple estrategia pueden armar figuras muy complejas. Yo, por ejemplo, ahora voy a borrar todo lo que acabo de hacer y voy a mostrarle otra característica de la pluma, que son las curvas. Bueno, empecemos. Hago un clic, hago otro clic y sin soltarlo voy moviendo lentamente el mouse y como verán se me va creando una curva. Esta curva la voy controlando y una vez que ya la tengo, suelto el mouse, indico por ejemplo otro punto, por ejemplo aquí, y podrán ver que se me creó una curva desde el punto anterior hasta esta, la cual también puedo modificar. Todo como les dije antes, sin soltar el clic una vez que hayan creado el punto. Una vez que hagan eso, pueden modificar a voluntad esto. Por ejemplo, creo otro punto acá y sin soltar el mouse voy modificando la curva según me corresponda o según sean mis deseos o necesidades. Y bueno, una vez que ya terminé, lo suelto el clic y como podrán observar, he creado un path o trayectoria, en este caso con curvas, lo cual es un agregado bastante interesante a esto. Bueno, entonces aquí quiero seleccionar mi disculpen, me metí un punto sin querer. Bueno, creo que herramienta, selecciono todo el path. Ahora sí regreso a la pluma y le digo que me borre el path como lo hice antes. Bueno, ahora voy a crear un path. Digamos que ahora que hice la curva, quisiera que el siguiente sea una recta y no una curva como antes. Simplemente para hacer eso, me acerco al punto en cuestión, mantengo la tecla Alt, verán que desaparece como un triangulito y hago clic. Eso le indica que me elimine uno de los pivots que tiene este punto en particular, que serían esas dos líneas que atravesaban. Ahora cuando hago un clic va a ser una línea recta, ya que no tiene un pivot previo que le indique que sea una curva. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que sea una curva lo que continúe acá? Simplemente hago como antes, clic y mantengo el clic hasta lograr la curva deseada. Y así, por ejemplo, puedo crear también formas bastante más complejas con curvas y rectas según mis necesidades. Obviamente, como antes, le puedo agregar más puntos de referencia, como voy a hacer ahora, que le voy a agregar un punto aquí, otro aquí y uno más aquí. Y obviamente, como lo dije antes, todos estos puntos se pueden modificar con la herramienta de selección de puntos del path. Por ejemplo, tomo este punto, lo modifico a voluntad y bueno, voy armando la figura según me corresponda o sea mi necesidad. Ahora, ¿qué pasa si quiero modificar la curva que está acá? Bueno, mantengo la tecla Alt y agarro el vértice y lo voy moviendo, que digo el pivot, no el vértice, y con eso, como verán, Alt y voy moviendo el vértice, que digo qué mal ando hoy con los nombres de estos, pero me entendieron. Con eso van a ir moviendo y adaptando la curva que hayan modificado según su conveniencia. Por ejemplo, yo quiero que esta curva sea más así tipo onda S, o esta sobresalga un poco más. Voy simplemente agarrando los pivots de cada punto en particular y modificándolos según mis necesidades. Como verán, modifico esta otra vez apretando la tecla Alt ahí en el puntito ese del vértice, del pivot quiero decir. Lo mismo acá con este pivot,
lo voy arrastrando y finalmente modifico este pivote acá también. Como verán, se pueden crear figuras bastante complejas con la manipulación de estas cosas entre el pivot y los puntitos estos de referencia. Bueno, ahora con la herramienta de selección, bueno, selecciono todo el pad que había creado, selecciono nuevamente la herramienta pad y le digo que, por ejemplo, me rellene el contorno del mismo como hicimos antes con las configuraciones que estén en la herramienta de lápiz. Como verán, se creó obviamente el contorno, quiero decir. Y ahora, por ejemplo, al igual que antes, podría eliminar puntos que no me interesen porque vaya a saber qué razón no los necesito. Bueno, ahí acabo de eliminar uno como les mostré antes, o sea, simplemente acercando el punto y haciendo clic. En este caso adicioné un punto porque, digamos, yo quisiera modificar algo ahí, simplemente lo modifico. Y bueno, como verán, las marcas del contorno que hice antes, bueno, no se adaptan al nuevo pad porque esto ya está como impreso en la imagen. Por ejemplo, ahora quisiera, por ejemplo, rellenar esta figura que, como vieron, no está totalmente completa porque no cerré la figura desde el último punto hasta el principio, pero no importa. Le indico que llene con el color, automáticamente ven, quiero decir que se rellenó la figura con el color deseado, que en este caso es el negro, que era el que tenía en primer lugar. Bueno, con esto simplemente le doy borrar el pad y voy a borrar todo lo que tenga acá. Por ejemplo, manteniendo la tecla control, presionando clic en la imagen del layer. Ups. Bueno, quedaron residuos, así que voy a utilizar la herramienta de selección. Selecciono todo. Bueno, voy a borrar. Y bueno, voy a mostrarle otra herramienta, otra utilidad que se le puede dar a la pluma. A ver, por ejemplo, si ven acá arriba, pueden ver que hay distintas opciones. Por ejemplo, la pluma libre, la pluma común que estamos utilizando. Y dentro de esas opciones, que sea para un pad o para crear en un layer nuevo o una capa nueva. Por ejemplo, si selecciono esta y voy creando una figura con mi pluma, por ejemplo, voy a algo similar a lo que hice al principio, verán que en este modo se va auto rellenando sola la figura. Una vez que cierro, listo, creé la figura y automáticamente van a ver que se creó como una nueva capa en donde está este trazo que acabo de realizar, a la cual ustedes van a poder hacer todas las modificaciones que quieran, pero yo la voy a borrar por comodidad. Entonces ahora les voy a mostrar la pluma libre que está aquí con este icono. Esta pluma, a diferencia de la otra, ustedes pueden hacer como un trazado libre según su conveniencia. Yo, por ejemplo, hago este trazado y como tenía seleccionada la opción de que me creo en un nuevo layer el trazado, ustedes van a ver que se creó obviamente una capa nueva con este trazado. Y bueno, con las herramientas adecuadas yo podría seleccionar el pad y modificarlo a gusto, siempre desde un pad totalmente distinto al que estaba trabajando. Pero obviamente eso es a conveniencia de ustedes. Ahora voy a seleccionar que no sea con un pad en una capa diferente, sino que sea en la misma capa que estoy trabajando. Nuevamente hago la figura como se me antoje. Y por ejemplo, con la herramienta de selección, selecciono el pad, puedo ver todos los vértices que me ha creado en esta selección libre y los puedo modificar como ya lo vieron antes con las otras herramientas, que en los otros tiempos quiero decir. Y aquí van a poder modificar a gusto y placer, con todas las técnicas que le di, la figura para que les quede más o menos como ustedes deseen. Ahora, por ejemplo, yo quisiera poder modificar esto, digamos, rellenando con un color este pad. Simplemente teniendo la pluma seleccionada, hago clic derecho, llenar el pad, le digo con el color que esté en el frente, y ahora, como podrán ver, he llenado con el color
Y bueno, me ha quedado una forma bastante neomoderna, como dirían los artistas. Ahora voy a indicar cómo podrían hacer ustedes para poder utilizar esta pluma como herramienta de selección en el siguiente ejemplo. Para ello vamos a ir nuevamente a la barra de herramientas, y en este caso, antes de que todo, voy a crear una zona rectangular. Tomo la herramienta de selección rectangular, y una vez que cree mi área de trabajo en particular, lo voy a llenar del color, en este caso negro, utilizando el icono del balde de color. Ahora que ya tengo mi área de trabajo en particular, voy a utilizar la herramienta pluma, pero en este caso para realizar selecciones. Para ello voy a crear una figura. Voy a empezar creando un punto aquí. Ahora voy a crear una curva acá, insertando un punto y sin soltar el mouse nuevamente. Creo la curva. Voy a realizar la continuación de la curva creando otro punto. Y como quiero que la próxima curva no sea tan seguida a este patrón que ya le había mandado, le quito uno de los pivots y creo mi curva. Como verán, estoy intentando crear una especie de letra N con las curvas. Como necesito un pico, inserté un vértice ahí, y ahora como quiero que mi curva no sea muy pronunciada, le quité uno de los pivots, y de ahí voy creando la curva hasta lograr más o menos algo que esté pensando. Aquí ya se nota que no me salió muy bien, que digamos, jeje, pero voy a intentar arreglarlo lo más que se pueda. Aquí voy a dejarlo así, quito uno de los pivots. Ahora creo mi otra curva acá, más o menos de este tamaño, y voy a cerrar mi figura agregando una última curva que la voy a dejar más o menos así. Ahora que ya tengo mi figura, voy a hacer clic derecho e ir al menú crear selección. Con esto se abre una ventanita que me va a decir algunos datos, en este caso el radius y algunos más. Yo le doy OK como está en este momento, y como verán se me creó un área de selección, o sea, se eliminó el camino que estaba y se creó esta área de selección. Yo ahora puedo borrar lo que esté adentro de esa área, o llenarle color, o lo que quieran hacerle. Ahora directamente, como quiero volver a donde estaba antes para mostrarles algunas cosas más, y voy a volver unos pasos atrás al momento en que todavía tenía mi caminito de la figura creada, como lo ven acá. Y lo voy a repetir el mismo proceso. Hacen clic derecho y de ahí se van a crear selección, seleccionan todas las opciones que quieran, OK. Y ahora en este caso yo quiero invertir la selección, así que voy a apretar Control más Alt más I. Eso me va a invertir la selección, y puedo borrar todo lo demás dejando solamente la parte que yo había seleccionado en negro. Eso es como otra herramienta que se puede utilizar para hacer selecciones de las tantas que existen en Photoshop. En este caso voy a volver al tema cuando estaba el path creado, que sería más o menos aquí. Ahora con esto voy a hacer nuevamente clic derecho, crear selección, y esta vez en la cajita de texto, en lugar de dejarlo 0, le voy a poner un valor 15, por ejemplo. Le doy OK, y como verán, la selección esta vez es un poco más redondeada que antes. Eso es porque le apliqué un radius a la selección, lo que me va a hacer que los bordes se vean un poco más borroso o algo así, porque le acabé de aplicar es un radius, que es un concepto más matemático que otra cosa y es medio difícil de explicar.
pero como verán, o sea, pueden tener ese objeto, esa forma medio borrosa, modificando los valores de radius. Aquí yo, por ejemplo, estoy creando una selección para eliminar una parte del fondo negro, porque digamos que yo quisiera que tenga forma más o menos triangular esa sección. Así que bueno, hice un triángulo conteniendo la parte negra que quiero borrar, di crear selección y lo borro. Repito el mismo proceso aquí, en donde voy a nuevamente encerrar el área que quiero borrar con alguna figura que contenga todo el mismo. Nuevamente le doy crear selección y borro. Esto también lo pueden hacer con figuras un poco más complejas. Por ejemplo, si yo quiero crear una selección más detallada, digamos, podría crear una figura especial. Por ejemplo, aquí yo estoy creando una selección muy personalizada que yo quisiera que tenga curvas y demás. Como esto es un path, puedo simplemente hacer lo que hice antes, de modificar cada uno de los vértices del path según mi antojo. Aquí, por ejemplo, podría crear una curva y hacerlo un poco más interesante a la selección, pero creo que no se están viendo muy bien aquí. Bueno, lo haré con el vértice este de acá abajo. Aquí, si yo quisiera crear la curva, simplemente voy, selecciono el punto con la herramienta pluma. En el punto hago clic y mantengo la tecla Alt para que se me cree ese triangulito, y sin soltarlo voy arrastrando el punto para crear la curva, y al mismo tiempo se me crearon los pivots para modificar la curva. Modifico el pivot como ya les mostré antes y tengo esta curva, y repito el mismo proceso aquí en este punto que no se llega a ver muy bien, que digamos. También creo una curva y modifico la curva modificando el pivot, y lo dejo por aquí más o menos. Y así podrían hacerlo en toda la figura, agregando puntos, quitando, como ya lo vimos antes. Una vez que ya esté todo, nuevamente seleccionan el path con la herramienta pluma, como lo ven aquí, clic derecho, crear selección, y ya tienen seleccionado toda su área. Pueden borrarlo y así sucesivamente. Bueno, con esto creería yo que ya les indiqué todas las posibilidades que tendría la herramienta pluma, y ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo podrían llegar a utilizarla para crear una selección más particular. Por ejemplo, en este caso, para quitar el fondo de una determinada imagen, en la cual yo paso por paso y agregando vértices en los lugares que correspondan, voy a ir rodeando el contorno de esta figura con el objetivo de ir trazando el camino para luego crear una selección final que me permita borrar todo el escenario. Esto tiene como ventaja que, por ejemplo, no van a tener que sufrir con los algoritmos que traen algunas herramientas, como la selección de la varita mágica o del lazo magnético, o todas las otras herramientas de selección que pueden haber. Obviamente este es un trabajo un poco más largo y laborioso, pero que si se lo hace con dedicación puede dar mejores resultados que todos los otros métodos conocidos. Bueno, este es el final de mi tutorial, espero que les haya gustado. Una vez que termine la selección pondré un fondo distinto a la imagen y algún adornito tipo un loguito como para finalizar todo. Espero que les haya gustado el tutorial, y cualquier cosa espero sus comentarios. Bueno, no tengo nada más que decir. Espero que puedan ver cómo queda la selección final y nos estaremos viendo. Gracias por ver este tutorial y sin más que decir me despido. Hasta luego.